Metropolitana Unidad Xochimilco, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria, les da la más cordial bienvenida a este recinto que hoy nos alberga para presentar a ustedes un material editorial producto de un esfuerzo colectivo que sin duda es pertinente congratular. Antes de otorgar la palabra a nuestras distinguidas personalidades que hoy nos acompañan en esta mesa, agradecemos la presencia de Adán Samarripa y Lauro Garfias, quienes nos acompañan de la Facultad de Diseño de nuestra hermana Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos las facilidades y para dar pauta a nuestro panel, queremos presentar a quienes hoy estarán compartiendo valiosos testimonios del trabajo colectivo que representa este libro denominado Antonio Garduño, Fotografía y Periodismo en los inicios del siglo XX. Para ello, le damos la bienvenida a la reconocida fotógrafa y docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Frida Castañeda Bulos. Bienvenida. También le damos la bienvenida a la directora de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la doctora Rebeca Monroy. Bienvenida. A los distinguidos autores de la obra que hoy se presenta, la doctora Laura Castañeda García y al doctor Daniel Escorza Rodríguez. Sean ustedes bienvenidos a la UAM. Y quiero ceder el micrófono a la maestra Catalina Durán Mackinster, coordinadora de Extensión Universitaria, quien nos honrará con la moderación de esta mesa. Bienvenida. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí. Creo que hoy es un libro que nos ha dado mucho gusto hacer. Un libro en donde los investigadores Laura Castañeda y Daniel Escorza tuvieron a bien reunir un material invaluable de un fotógrafo no tan conocido como otros fotógrafos, sino como hubiera querido quizá, pero que implicó una investigación de diversos acervos fotográficos para ir reuniendo y tejiendo la vida de este importante autor. Ustedes ya lo verán cuando empiecen a pasar las fotografías aquí en la proyección. Gracias, Cintia. Sí, el foco estaba un poco fuerte. Que son pues fotografías de diversa índole que dan cuenta de momentos cruciales de nuestra historia, de personajes como Villa, como Zapata, como Madero y como, bueno, tantos otros que forman parte de nuestra historia, pero de un fotógrafo tan flexible, tan variado en su quehacer que nos proporciona un material fotográfico increíble. Cuando Laura y Daniel se acercaron a nosotros proponiendo la obra, la verdad es que siendo ellos de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y Daniel del INA, pues resultaba que eran unos autores externos que a veces podrían ser vistos como, bueno, ¿por qué les publicas a gente que es externa a la UAM? Bueno, pues porque trabaja y trabaja bien y trae un material muy importante, muy interesante. Este material nos gustó tanto en el texto como el material fotográfico y la edición hubo que cuidarla mucho, hubo que poner mucho cuidado, llevarlo bien, escoger al mejor impresor, pensar en pruebas de fotografía para que representaran, registraran lo que queríamos que se dijera. Los autores estuvieron cercanos al proceso de producción y la verdad es que fue un gusto, ¿no? Un gusto realizar este trabajo en manos de David Gutiérrez, el editor, y pues del todo el equipo de producción editorial de la Coordinación de Extensión Universitaria. Y bueno, pues poco a poco se fue construyendo este libro que la verdad hoy celebro que estemos presentando. Así que bueno, sin más, vamos a dar pie a la presentación donde ya Cintia nos hizo el favor de dar la bienvenida a nuestras autoras, nuestros presentadoras y autores. A ellos les doy la bienvenida y bueno, pues el gusto de tener investigaciones y tener producciones editoriales de este tipo
creo que siempre se festeja. Así que pues bienvenidos todos, bienvenidos los que vengan de la Facultad de Artes y Diseño a visitarnos. Aquí tienen su casa abierta al tiempo y bueno, pues adelante vamos a dar inicio. Muchas gracias. Vamos a empezar con las palabras de Frida Castañeda. Ella es docente del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es licenciada en Artes Plásticas con especialidad en fotografía por la Universidad Veracruzana. Sí, ¿verdad? Sí, vine de Jalapa, exactamente. Y actualmente concluye la maestría en diseño editorial, es fotógrafa y artista visual. Adelante, Frida, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Estoy muy agradecida. Gracias por la invitación. Gracias, maestra. Gracias, David. Gracias a los autores y a la doctora, grandes presentadores y autores de este libro que realmente llegó a mis manos. Les voy a platicar un poquito cómo llega a mis manos y hablar desde otra forma de las fotografías. Yo no soy investigadora, entonces yo soy fotógrafa y algunas de estas fotografías están en nuestro imaginario. Nosotros las hemos visto, sabemos que existen, son parte de nuestra historia visual, solamente que no sabemos dónde estaban. Cuando uno toma el libro y empieza a leerlo y empieza a ver, empieza a recordar esta palabra que me encanta, las acepciones, ¿no? Regresar al corazón que nos provoca. Para mí la fotografía es magia. Yo creo que para los que están aquí la hemos experimentado, pues es un acercamiento a la magia, a lo mítico, al hacernos de ideas, al hacernos de memoria. ¿Qué pasa cuando vemos los archivos? Los que tenemos la oportunidad, supongo y espero que todos aquí hayan visto un negativo físico, porque es una cosa que es extremadamente rara. Entonces, cuando te los encuentras, yo quiero saber, porque los quiero escuchar, que me digan qué les pasa cuando lo ven y lo tocan y cómo encuentran estas historias, porque muchos no las hacemos. Al ver estas, regreso un poquito, al ver estas imágenes, pues se empieza uno a preguntar quién las tomó. ¿Quién las tomó? Y verlas en un libro es muchísimo trabajo porque ya están ordenadas, ya están puestas en cronología, está medio armado un rompecabezas y que nos dejan unas piezas sueltas para que nosotros pongamos nuestro granito de historia. Entonces a mí me gustó mucho acercarme a Antonio Garduño de esta forma porque me da un contexto que yo no tenía y que bueno, ahora que compren el libro y que lo lean, se van a dar cuenta cómo empieza en lo académico, empieza siendo un artista plástico, como muchos de nosotros empezamos antes de la fotografía digital, y cómo vas adentrándote a la fotografía con esta historia de principios de siglo, cómo la fotografía nace como esta técnica que nadie quería, que nadie quería tenerla de arte, y cómo estábamos al servicio de la pintura y cómo se transforma todo esto en medio de los acontecimientos sociales, en medio de la revolución, cómo Garduño se vuelve periodista y después cómo sigue evolucionando en esta forma de encontrar un discurso y un lenguaje propio hasta las últimas imágenes que vemos, que son fotografías completamente de autor, que son unas imágenes maravillosas, unos desnudos increíbles, y ver todo este cambio de cómo nacían los estudios fotográficos, de ser negocios familiares, a encontrar hacer un lenguaje propio. Y a mí todo esto me hace pensar mucho y yo lo contrapongo siempre mucho con lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué nos pasa a los que vivimos este cambio digital? Creo que vamos a estar encontrando muchos Antonios Garduños en unos años más, en otros historiadores. Y a mí me gustaría que también, después de escuchar las demás presentaciones y a los autores, nos pongamos a pensar qué estamos haciendo nosotros. Es un gran ejemplo de cómo se fue reinventando y cómo fue cambiando esta imagen, esta fotografía, sin dejar de hacer las cosas. Los fotógrafos hoy en día no nada más nos dedicamos a hacer el trabajo personal,
si nos transmiten, hacemos parte de nuestra chamba. ¿Y cómo es este sello? Yo a mí tengo 1000 preguntas, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta que es el mismo autor? Hay fotografías que no están firmadas, hay fotografías que pueden ser de autorías múltiples porque estaban muchos fotógrafos en la misma escena. ¿Qué nos pasa ahora que todos tenemos una cámara digital y un celular? ¿Quiénes somos autores? Creo que todo esto también sirve para traerlo al presente, y estas investigaciones son más que necesarias. Para mí es bien cruel y bien duro pensar que toda esta investigación es parte de solamente una historia. Es una historia que nos ayuda a completar y a poner estos huecos de lo que está pasando ahora. Si no tuviéramos este tipo de publicaciones, este tipo de libros, no podríamos seguir adelante, porque vienen unas arqueologías de la fotografía digital y vienen unos métodos nuevos que nos van a tener que dar como pauta estas investigaciones, y yo creo que los que hacemos imágenes es un gran cuestionamiento de hacia dónde vamos, porque no podemos permitir que nuestros archivos se queden para que alguien más los interprete. Tiene grandes lecciones y grandes enseñanzas. Yo admiro mucho a los autores, porque irse a echar un clavado en un lugar donde hay fotografías, en la fototeca, verlo, son horas y horas. Y bueno, podemos ver imágenes que seguramente nos dirán que son completamente históricas por los personajes. Hay imágenes que hablan por sí solas y que casi no importaría quién las hubiera tomado. Sin embargo, también existe dentro de la fotografía de Garduño una parte paisajística, una parte de cuestión de arquitectura, que son grandes memorias fotográficas en una época que estamos viviendo sin memoria, que nosotros creemos que estamos tomando fotografías para crear memoria y solamente estamos almacenando datos y datos y datos que quizá nunca más volvamos a ver. Entonces, a mí me parece completamente apasionante todas estas salidas, todas estas fotografías que principalmente fueron a dar como primigenia parte a los periódicos, a los diarios, cómo nos querían informar, y cómo hoy, bajo la lectura de los investigadores, tiene otra visión. No nada más fue dar a conocer el hecho, porque hoy, teniendo muchísimas más herramientas, podemos tener un contexto general en el cual las letras son una delicia. Cada quien toma sus lenguajes, pero poner en palabras lo que hay en estas fotografías a mí me parece sublime. Las imágenes están de un cuidado espectacular, los negativos son prácticamente perfectos. Entonces yo sí les recomiendo que lo tomen, que lo ojeen, que lo vean de cerca. Yo soy una persona muy táctil, entonces lo primero que hice fue abrir el libro, olerlo, verlo con un cuentahilos, porque esa forma de acercarse a las imágenes, muchas de estas imágenes pues no son negativos de 35 milímetros, son placas. Entonces al revisar todas estas reproducciones, toda esta reprografía, pues nos podemos dar cuenta de detalles que son fascinantes y que son increíbles. Entonces tener estos documentos a mí me hacen que el corazón se me haga grande, y seguramente mis compañeros de mesa les hablarán muchísimo más sobre la historia y de los personajes que están viendo, pero desde la parte plástica tenemos un gran documento que nos permite cuestionarnos y cuestionarnos nuestro ser personal y natural. Dicen que bueno y breve, 2 veces bueno. Entonces yo con esto concluyo. La verdad tengo más preguntas que respuestas, y otra vez agradezco mucho que me hayan dejado hablar un poco sobre este gran producto editorial. Gracias. Muchas gracias, Frida. Esperemos que parte de las preguntas que planteas te las contesten hoy en día, al ratito los autores.
Bueno, vamos a dar la palabra a Rebeca Monroy. Ella es profesora investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INA, es maestra y doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Recibió las medallas Gabino Barreda y Alfonso Caso. Realizó un postdoctorado en Historia del Arte de la UNAM bajo la tutoría de Aurelio de los Reyes. Es autora de 10 libros, el más reciente, María Teresa de Landa, una Miss que no vio el universo, publicado por el INA en 2018. Ha colaborado en más de 50 libros y es autora de más de un centenar de artículos especializados. Bienvenida, Rebeca, muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, por supuesto, a la maestra Catalina Durán, a David Gutiérrez, a los autores por la invitación, Cintia, Iliana Molina, muchas gracias por todo, porque es un gran equipo el que conforman en la parte de difusión y en la parte de diseño. Y bueno, también decirles que está mi libro que aquí se editó el año pasado, que está muy vigente porque apenas en octubre lo presentamos. Y yo creo que los trabajos que están realizando la UAM con una serie de libros fotográficos son maravillosos, prodigios, muy cuidada la edición, muy pensada. David trabaja muy fino y yo vivo muy agradecida porque es de los libros que han tardado menos en mí a ver, ¿no? Y eso se agradece. Digo, La autoviuda tardó nomás 5 años en edición y 10 de investigación, cumple sus 15 años. Garduño, un fotógrafo, retratista, paisajista, revolucionario y estelar, seducido por el arte del desnudo. Dos grandes estudiosos de la fotografía del siglo XIX mexicano han dedicado largas horas de investigación a recuperar uno de los más talentosos pero también controvertidos fotógrafos en 3 siglos. Es Daniel Escorza y Laura Castañeda. Es Antonio Garduño Gutiérrez, conocido en la Academia de San Carlos como Antonio G. Garduño, que nos explican los autores que el apellido materno lo solían poner en medio con la letra un poco al modo norteamericano. En su devenir académico, su labor como fotógrafo y sus aportaciones en el ámbito del arte fotográfico, como solía llamarse en esos años, pues es uno de los más destacados artistas de la lente. Es así que en este libro vamos viendo un desarrollo suave, paulatino, muy al estilo de sus autores, porque debo comentar que aunque conozco un poco más a Daniel Escorza y a Laura la he visto en diversas ocasiones, me parece que justamente tienen ese temple, esa suavidad en el trato de los materiales, que es lo que Frida comentaba, cómo se adentran, su compenetración y un estilo muy particular de trabajo, que los lleva a ser dedicados en su análisis y en el escudriño del autor. Son meticulosos, los dos, me queda claro. Sin bien aparente el libro iniciar con el desarrollo biográfico, que en lo personal me encantan, para comprender al personaje en cuestión, localizando la fecha de su nacimiento y su lugar de origen en Guadalajara, Jalisco, quien con su familia, por razones aún desconocidas, se trasladan a la Ciudad de México y ambos sus padres procrean 7 hijos vivos, que es lo que tenemos noticia, porque se metieron a buscar entre las actas de nacimiento. Primero los varones 3, los cuales todos se dedicaron de manera singular al arte. Luego, los 3, Antonio, Alberto y Alfonso, que eran de los más chicos, entraron a la Academia de San Carlos y fueron exitosos alumnos. Después sus padres se dedicaron, además de otras cosas, a procrear a otras 4 mujeres, ¿no? Todas de ellas de nombre María. Garduño nace en ese prodigioso estado en donde Octaviano de la Mora, Abraham Lupercio y Librado García Smart también iniciaron su labor como fotógrafos y con los años puso su gabinete o estudio fotográfico en la Ciudad de México. Desde ahí diversificó sus formas de trabajo asalariado, conocido como el fotógrafo de las novias para los años 20, por su dedicación y entusiasmo al retratarlas. Se volvió un especialista de las novias, ya van a ver aquí, por aquí deben de aparecer algunas impecables novias de blanco, ¿no? Garduño fue todo un personaje sustancial para el desarrollo de la fotografía en la Academia de San Carlos, como lo hace notar la misma Laura Castañeda, pues no me cabe duda que es su pluma la que ejerce ese interés en el artista, dibujante y pintor, otrora fotógrafo Antonio Garduño, y la estancia en la Academia 22 es de gran valía para él, pues abrió sus horizontes en términos de, como lo analiza la autora, de un amplio conocimiento en la composición áurea,
en los tonos del blanco y negro que provenían del dibujo, del encuadre, la composición pictórica, la luminosidad controlada, entre otros elementos que intervienen en la escena y que es notable que aprendió con profesores como el catalán Antonio Fabrés. Es importante su estancia ahí porque, a diferencia de lo que establece Giselle Freund en su libro, que es un clásico, no es un pintor fracasado, como lo eran los franceses, perdón, pero pues así lo dice ella, ¿no? Que son los que se dedican a la fotografía. Aquí no, todo lo contrario. Garduño ganó concursos con premios y menciones honoríficas, como ustedes muy bien lo documentan, y al igual que su hermano Alberto, ganó premios. Fue mencionado por la prensa como uno de los prodigiosos y prometedores artistas de principios del siglo XX. Entonces no renuncia a la pintura porque sea chafa o mal o decadente. Renuncia y se dedica a la fotografía porque le gusta, la ama y tiene empeños en ella. Eso nos da una idea clara de que Garduño era uno de esos fotógrafos de una gran vocación y de una fortaleza constructiva en la imagen. Es un acierto este capítulo notable por la consulta de materiales de archivos documentales y fotográficos de la misma Academia de San Carlos. Es un placer ver ahí las imágenes que realizó, lo cual nos dota de una información de primera mano de esas clases de dibujo. Por aquí andan, aquí están. En que se apoyaban en el método de que introdujo Fabrés. Fabrés planteaba que había que hacer los dibujos, luego hacer una fotografía y ver qué tanto se acercaban los tonos y medios tonos al dibujo. Entonces ya hay una combinación fotografía, modelo y realidad. Entonces muy interesante porque, bueno, ahorita vamos a ver, es un placer ver las imágenes, lo cual nos da una información de primera mano de las clases de dibujo y observamos a las modelos desnudas en la tarima, en los salones, con el control de luz, de la pose, de las sombras que hasta dibujaban en las tarimas. También podemos observar a los alumnos viéndolas desde lejos, con miradas a veces desconcertadas y a veces incisivas. En sus poses, equilibrios incipientes y la interpretación del claroscuro de la fotografía, elemento que tanto peleaba Fabrés y que llevó al despido de Ficio Carboni. Carboni era un maestro acuarelista de la Academia de San Carlos que puso el taller de fotografía y tiene toda una discusión que está ahí documentada con una serie de cartas que aparecen en el archivo de San Carlos. Y Ficio Carboni pues no le daba el ancho a Fabrés, ¿no? Entonces decía Fabrés que sus fotos eran comerciales, que eran chafas, que no servían, que... Y entonces entran en un pleito muy grande y lo despide y es cuando entra Garduño al taller de fotografía. Entonces muy interesante cómo Fabrés tiene muy claro qué quiere con la fotografía y el dibujo. Es un chisme de la época sin desperdicio alguno. Sea como fuere, es un capítulo delicioso al paladar, exquisito, de quien gusta saborear los aromas de la época, de sus formas de representación y sus características estéticas y académicas. Baste ver las fotografías para notar la habilidad del maestro Garduño y su cámara fotográfica cuando tomaba los objetos que Fabrés trajo consigo allende el mar. Esos legendarios baúles que se supo que vinieron con él de España y que traían elementos del Medio Oriente, un arguil, charolas, paños y objetos varios de las culturas árabes que muestran el gusto por el arte de esos lejanos lugares que en ese momento eran más recónditos y misteriosos aún. También analizan al Garduño fotógrafo de la catedral, consignando en un álbum que se resguarda en el acervo de la academia. Es un prodigioso ejemplo, es una chulada, está todo armadito y Laura lo describe muy bien, y las fotos colocaditas y cómo va entrando de lo macro a lo micro hasta sus autorretratos, ¿no? Y destacan justamente estas selfies o autorretratos que muestran el interés del fotógrafo por identificarse y documentar su participación en este proyecto. De tal suerte que así autentificó su autoría, que era algo muy difícil en la época, mantener la autoría de cada una de las imágenes. Y disparador en mano, por ahí van a ver las fotos, está el fotógrafo, presume su gran bigote y su característico aporte suelto y seguro. De igual manera, las fotos con Fabrés y su grupo de compañeros de la academia, en donde está Diego Rivera, Saturnino Herrán, entre otros, y dan cuenta de esa actitud afable, pero también protagónica que ejercía Garduño. Si se fijan por ahí ahorita que aparezcan, él está el maestro Fabrés y él se sienta delante de Fabrés, o sea, es estelar, ¿no? Él no se queda atrás. Y claro, Diego Rivera está hasta atrás por grandote, que seguramente iba a tapar a todo el mundo.
Ahí está con el disparador en la mano, no sé si lo ven. Tiene un largo disparador, ¿no? Ahí está, haciéndose los autorretratos, que son maravillosas imágenes. Y bueno, el Diego Rivera que está atrás, y vemos cómo tiene esas capacidades y habilidades sociales, políticas y artísticas en cada espacio que se da de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Interesante también la faceta de fotoperiodista. En este caso me parece que responde a la pluma fina y delicada de Daniel Escorza, quien gusta de analizar con lupa los detalles finos de la imagen. Daniel ha desarrollado el método de trabajo que Ana María Máguad ha llamado biografía de la imagen, y con este puede establecer las fechas de creación, producción, publicación, así como identificar a los autores y sus publicaciones o fuentes de trabajo, entre otros datos muy relevantes para la fotohistoria. Es ahí cuando Escorza puede decantar toda su experiencia en el archivo Casasola y sus años de detectar autorías o fechorías, como es el robo de identidades entre fotógrafos, o sus imágenes retomadas, retocadas con falsas apropiaciones. De tal suerte que Escorza pone en la palestra la manera de trabajo de Garduño y sus fuentes editoriales, por lo general revistas hebdomadarias, es decir, semanales, y con ello logra identificar un cúmulo de imágenes que, como dice Frida, ¿cómo le hacen? ¿Dónde está el estilo? ¿Cómo va generando? Bueno, es un trabajo muy minucioso y un aprendizaje visual de tu autor, ¿no? Pero ya nos contarán ellos cómo le hicieron. Y bueno, hemos adjudicado algunas de estas imágenes a Manuel Ramos, a los Casasola, o a Eduardo Meliado, o Ezequiel Carrasco, y ahora Daniel nos recoloca a este autor como el que las realizó. Y eso es maravilloso para la fotohistoria. Las fotografías tan conocidas resultan objeto de análisis de sus sujetos, de su forma de ejecución, de sus metadatos, en fin, metadatos son los letreritos que traen. Ahora muy elegante le decimos metadatos. Son los letreritos que ponían los fotógrafos. De tal suerte que ese carácter firme de Daniel le permite acercarse a analizar las fotografías desde sus orillas. Y de esa manera nos esclarece esas autorías, a veces multiautorías, como las llama el autor de este capítulo. También están las famosas fotos de Huerta después del golpe artero contra Madero en el Palacio Nacional, acompañado de sus secuaces que también hizo Ramos, Garduño. En alguna ocasión platicábamos con Daniel, que es esta, y justamente él tiene, gracias al archivo Casasola, hay varias tomas y él puede ubicar dónde estaba la cámara de quién. Igual la que está en Palacio Nacional, están colocados afuera, y puede ver dónde está colocado qué fotógrafo por las alturas, porque bueno, Casasola era muy alto, los chaparritos, y tiene esa capacidad de observación y de análisis que si hay 14 fotógrafos, logra más o menos identificar por la técnica, la forma y el estilo de fotografía. Entonces, muy interesante. Las fotografías resultan objeto de análisis de sus sujetos, de sus formas de ejecución, de sus metadatos, y nos permite encontrar las famosas fotos de Huerta después del golpe artero, acompañado de sus secuaces, o bien aquella otra en donde están sentados en la silla presidencial Zapata y Villa, un 14 de diciembre del 14, que cuenta con la posibilidad de que uno de ellos la trabajara de a de veras. Es decir, va discerniendo cuáles son los autores, dónde están, quién hace el gesto, si cerró los ojos el niño, si la señorita ya salió de la escena, muy puntual. Es el último apartado, y ahí sí compren el libro, porque si no se la van a perder. Ahí está la Nahui Oli, ¿no? A todo lo que da en blanco y negro. Tienen que comprarlo. Para mí es el clímax del libro. La obra de Garduño sobre el hermoso cuerpo de Nahui Oli. O Carmen Mondragón, hija del mismísimo general que diese el golpe del Estado al primer intento de democracia del siglo XX en contra de Madero y Pino Suárez. El mismo Alzado, ex general porfirista, que junto con Félix Díaz atizó el fuego de su muerte, es el padre de Nahui Oli. Por lo que al salir del país en 1914 se fue a París con una niña, Carmen, que aprendió lo que era la vida moderna rodeada de dibujos, pinturas y obra de excelsa vanguardia. Seguramente quedó impregnada de todo ello. De ahí que después de un matrimonio desastroso con Rodríguez Lozana, que al tiempo hiciera clara su homosexualidad, ahí el fotógrafo de las novias, como lo analizan los autores, da muestras claras de un gusto erotizado por el cuerpo hermoso y seductor de Nahui Oli, quien seguramente
a quien seguramente conocía, pero tuvo el privilegio de retratar para la revista del automóvil, todavía en traje de baño, según dan cuenta las páginas de dicha revista. Y luego aparecen algunos desnudos más en la intimidad. Seguramente ella emprendió una obsesión que no cesó hasta encontrarla. Y luego le hizo varios desnudos en las playas en Nautla, paradisiacos, donde el cuerpo desnudo de Nahui dio rienda suelta entre las olas, la arena y el mar. Desnuda su alma y ella, toda. La moderna chica sin tapujos posó para el fotógrafo. Han sido José Antonio Rodríguez y Carlos Córdoba quienes comentan de ese romance con el ya entrado en años Garduño, cuarentón para entonces, ¿no? Más o menos. Los autores no lo mencionan, son muy pudorosos. Yo esperaba encontrar el chisme así en pleno y pues no está. Sin embargo, hay un dibujo en donde vemos que ella lo dibuja hasta más bien gordo, ¿no? Con un amplio cabuz. Cuando ella se le ve tersa, suave, absolutamente indecorosa frente a la lente, sensual, erotizada, seductora y mucho más. Son retratos que van en intensidad mucho más allá de lo que Weston hizo. Y ello es un gran decir, porque los retratos westonianos la muestran sólida, fuerte, atrevida, furiosa, con sus enormes ojos verdes, pero solo el rostro, solo. Es innegable la seducción de Nahui y su perfecto cuerpo. Aún ahora, 90 años después, entendemos el malestar que pudo causar ese grupo documental a pesar del amplio panorama cultural de los años 20, por muy modernizado que fuese. Es pues la cereza del pastel, porque los autores además presentan novedades gráficas. Estas sí no se conocían. José Antonio Rodríguez da cuenta de ello, que digo ya es el jefe de jefes de los fotohistoriadores, y a manera de colofón aparecen en este maravilloso libro. Es importante señalar que el pudor que muestran ambos autores por el personaje no insinúa ni declara abiertamente ese amorío expuesto de Garduño Lin, pero ante las evidencias encarnadas hay que señalarlo, ni su moral alterada y trastocada de los años 20, ni su locura permanente que desarrolló posteriormente. Algo de ello se entrevé cuando vemos la invitación a su exposición en su hogar, que señala la exhibición de fotografías de desnudo que le realizó Garduño en su casa en Isabel la Católica, número 15, pero en la azotea, ¿no? O sea, ya vamos viendo rasgos de Nahui que van dejándola ahí poco a poco muy deteriorada, y después partió de ahí para deambular en la Alameda, vendiendo copias de esos desnudos, medio sobreviviendo con ello, rodeada de sus gatos, según cuentan. Porque estas imágenes que recrea Garduño no son convencionales, son absolutamente novedosas, vanguardistas y salen de todos los cánones que él mismo profesaba, pues así lo señalan los autores Castañeda y Escorza. Es un fotógrafo diversificado, como solían serlo en la época, del estudio al fotoreportaje, de la academia a la calle, paisajista y fotógrafo de vistas urbanas y arquitectónicas, de edificios coloniales y modernas avenidas, de poses y desnudos académicos a desnudos erotizados, de respuestas pictóricas y ruptura de los cánones establecidos. Más aún, su postura en los años 30 hace confrontar las modernidades de los fotógrafos como Modotti, Weston, Álvarez Bravo, tanto Manuel y Lola. En fin, que se le ve una vena muy conservadora. Pero hay que recordarlo como uno de los fotógrafos que en 1911 hizo una de las fotografías vanguardistas más claras en aquella famosa exposición del arte fotográfico, la cual inauguró el presidente León de la Barra y clausuró el presidente Francisco I. Madero. Ahí Garduño incluyó una fotografía de quinos, cabezas de caballos, que eran la clara muestra de lo que vendría al desarrollarse años después, en los años 20. Era la estética del fragmento. Ese, me parece, es un fotógrafo de grandes impulsos en plena revolución que se fue convirtiendo de un vanguardista de la estética del fragmento, adelantado a su tiempo, y devino en un fotógrafo favorito de las novias de clase media y clase alta, que le permitían una buena vida y una buena fama en esos años. Al caer en las redes de la bella Nahui, acabó por entrar en el paradisiaco de una belleza embriagante y locuaz, que le dio vida y alegría sin antecedente alguno en su obra. Ahí su destino cambió seguramente, porque comprendió y vivió las mieles de la libertad,
Garduño también fue editor de la revista Helios y esgrimió duros comentarios sobre los fotógrafos contemporáneos. Su objeto del deseo no lo mutó totalmente, pues me parece que fue la modelo la que impuso su ritmo al fotógrafo en esos momentos. La obra de Garduño continúa hasta los años 50 y muere al parecer en 1958. Queda perfilada dentro de los cánones de la academia la perfección áurea, el punto de fuga, aunado a una amplia gama de los medios tonos del blanco y negro. Su obra destaca por pulcritud y capacidad visual, aunque ya no se modernizó más allá del primer escaño del camino. Sí tuvo un fuerte sabor a perfección y dedicación, conocimiento del oficio y calidad de su impresión. Me parece que apenas ahora tiene un tributo digno de su obra, de su espacio y de su tiempo. Antonio G. Garduño es un fotógrafo de grandes alcances que apenas le hace justicia a la revolución del arte, el pictorialismo o el pictoricismo. También gestó una escuela especial, una generación de coetáneos y contemporáneos en el México de los años 20 y en ello estriba su importancia. Córdoba Dixit, habla de los pictorialistas, ¿no? Enhorabuena a los autores, a la UAM Xochimilco, a su editor David Gutiérrez y a su equipo de trabajo, a la jefa de difusión Catalina Durán, quienes realizan estos libros con gran dedicación y profesionalismo. Este conjunto de voluntades muestra un trabajo de equipo firme, conducente y justiciero, de fotógrafos que permanecían olvidados y que les dan un espacio en el cosmos estelar de la fotografía mexicana de entre siglos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Increíble, ¿eh? Bueno, a continuación le vamos a pedir al doctor Daniel Escorza. Sí, es usted, ¿no? Él es doctor en Historia por la ENA, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y licenciado y maestro en Historia por la UNAM. Ha publicado artículos y libros referentes a la historia de la fotografía en México. En la actualidad se desempeña como investigador de tiempo completo en la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Pachuca, ¿no? ¿Sí? El libro que hoy presentamos lo realizó en coautoría con Laura Castañeda García. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que están aquí, en particular a las presentadoras. Muchas gracias, Frida, Rebeca. Bueno, desde luego, Laura, que hemos hecho este libro y que tiene como característica, pues como ya se ha mencionado también, la conjunción de pues de varias instituciones, de varios elementos. Ahora se dice esto de la multidisciplina, transversalidad y no sé qué otros términos, pero que denotan un esfuerzo conjunto, ¿no? Desde los editores, bueno, David Gutiérrez, que está aquí presente, Catalina, la maestra Catalina Durán McKinster, que en unos momentos regresa, y bueno, a la UAM Xochimilco, precisamente nuestro agradecimiento por esta edición del libro, en donde también confluye pues la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que como ya están observando ustedes, ha colaborado con algunas imágenes y bueno, es mi casa también, el INA. Bueno, pues más que del libro, yo quisiera hablar un poco así a grandes rasgos del proceso del libro, que siempre es un tanto accidentado, como todos los procesos de investigación, porque bueno, hace ya algunos años, pues yo ahí estando en las bóvedas de la Fototeca Nacional, bueno, además de las fotografías y de las placas, como ya dijo Frida, de Casasola, pues fuimos encontrando algunas que tenían un sello como de tinta china, que cuando ven ustedes que se hace la impresión, pues aparece en blanco, pero que en realidad ahí en la placa es en negro, parece como tinta china o algo así, y bueno, que correspondían
al fotógrafo Antonio G. Garduño, precisamente, del que se había hablado, bueno, se había mencionado mucho, pero no se sabía bien a bien quién era, como algunos otros fotógrafos ya de la época de la Revolución, como Casasola o Manuel Ramos o Ezequiel Carrasco, que ya han merecido también algunos estudios, algunas investigaciones. Y bueno, conversando con Laura Castañeda, quien hacía lo propio en los álbumes que ya se han mencionado de la Academia de San Carlos, pues dijimos, pues ¿por qué no hacemos algo un poco más amplio? Puede salir un artículo, pensamos inicialmente. Pero bueno, como toda la investigación nos lleva a varios derroteros, finalmente, bueno, fue creciendo esta investigación hasta tomar la forma de libro que, repito, yo creo que poniéndolo en un espacio global se viene a sumar a todas estas historias de vida de algunos fotógrafos que en los últimos 10 años como que se han ido revelando. Entre ellos, bueno, el ya mencionado Manuel Ramos, cuyo archivo fue descubierto pues providencialmente, ¿no? Al parecer alguien dijo que, bueno, asistió a una sesión con su dentista, entonces para calmar al paciente, el dentista le mencionó, pues yo uno de mis parientes o mis abuelos, si no mal recuerdo, tiene unas fotografías y entonces el fotógrafo dijo, ah, pues me gustaría verlas, ¿no? Y bueno, así fue como se fue descubriendo el archivo de Manuel Ramos. Bueno, de Agustín Víctor Casasola, no se diga, se conserva mucho de su archivo, pero vemos que de Antonio G. Garduño se conserva muy poco o está muy disperso. Al final del libro se da un comentario, una lista de los archivos que contienen las imágenes de este fotógrafo. Muchas de ellas están en manos de particulares, sobre todo estas últimas imágenes de Nahui Olin, que gracias al coleccionista Ramón López Quiroga y a la generosidad, pues pudieron publicarse también, pero algunas de ellas son prácticamente fotografías inéditas hasta la publicación de este libro. Bueno, ¿qué más puedo decir? Para finalizar, yo creo que eh, como dicen los cánones, los clásicos, la historia de la fotografía está todavía por construirse y este tipo de podríamos decir, historias de vida, historias de imágenes, son las que van a dar eh, elementos para este rompecabezas que todavía es la historia de la fotografía en México. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar, presentamos a la doctora Laura Castañeda García. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma del Estado de México, o de México, ¿no? O de Morelos, de Morelos, perdón. Asimismo, doctora en Artes y Diseño, maestra en Artes Plásticas y licenciada en Diseño Gráfico por la UNAM. Ha publicado artículos y capítulos de libros relativos a fotógrafos y fotografía en México. Actualmente es profesora de tiempo completo en el posgrado en Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. El libro que hoy presentamos lo realizó en coautoría con Daniel Escorza Rodríguez. Yo les agradezco mucho a todos que hayan venido y para mí es un gusto y un honor que hayan presentado Rebeca y Frida el libro. Estupendas presentaciones. Ya no, me gustaría platicar un poco sobre lo que ellos dijeron también y sobre el libro. Bueno, ya lo platicó también Daniel, es un libro en coautoría. Yo estuve trabajando mucho con las fotografías en San Carlos y sobre todo este proceso de cómo llega Garduño a hacer las fotografías en San Carlos, porque Garduño era un estudiante. Entonces, desenmarañar todo el asunto de la pelea de Carboni con Fabrés y
También, aunque está veladamente, el problema de Fabres con Rivas Mercado, que realmente Rivas Mercado siempre se atribuye al haber introducido la fotografía a la academia, pero no es cierto, fue Fabres, ¿no? Y bueno, ahí queda muy claro que es Fabres quien introduce la fotografía. El trabajo de Garduño, como después otros pintores y otros profesores le piden fotografías, y por eso vemos también tan variadas las imágenes de arquitectura, de modelos y de todo el trabajo que hizo ahí. También propuso un taller en fotografía ahí en San Carlos, y él realmente no trabajó en San Carlos, hizo esas fotografías para Fabres y entraba con su asistente. También están las quejas de que no dejaban pasar a su asistente para que le ayudara a hacer las tomas fotográficas que el maestro Fabres estaba solicitando. Pues por una parte. Por el otro, el trabajo que también, sobre todo Daniel desarrolló fuertemente de identificar los autores, es muy espectacular cómo busca la hemerografía de la época y la contrapone con las imágenes, y así también puede identificar fotografías que habían sido atribuidas a Breme, a Casasola y a otros, pues eran de Garduño, porque fueron publicadas en su momento con el crédito para Garduño. Entonces, bueno, todo el trabajo, en la presentación que les pusimos, también hay unas imágenes sobre, de autoría de Ramos y de Casasola, que incluyen a Garduño en la imagen. Por eso, y les dejamos la firma de ellos. Nunca quisimos quitar los créditos a los fotógrafos. Todo el libro fue muy cuidado en cuanto a pies de foto y acreditación de las autorías. En cuanto a la etapa a mí me gusta mucho la parte de gestión fotográfica que realizó Garduño. Fue un gran promotor de la fotografía. Hizo concursos, incluso llevó exposiciones a ferias internacionales y donde los fotógrafos mexicanos ganaron premios muy importantes. Formó asociaciones de fotógrafos, varias. Como ya comentó Rebeca, dirigió la revista Helios, que era el órgano de los fotógrafos de México, así se anunciaba la revista. Era una revista muy, muy importante. Y también fue de los fotógrafos que participaron en el famoso concurso de la Tolteca, que además en unos días van a inaugurar una exposición en las rejas de Chapultepec sobre cementera mexicana, y parece que van a incluir algunas de estas imágenes sobre la Tolteca también. Y bueno, la etapa que a mí también me gusta muchísimo es como retratista, tanto en la Revolución como su trabajo para el periódico, que vemos algunas notas, pero el trabajo de Nahui Olin es espectacular. Ella decía que era el fotógrafo con el que se identificaba plenamente. Fue fotografiado por más de 30 fotógrafos, pero ella siempre recurría a Garduño, y Garduño le hacía fotos y fotos y fotos, y son muchas sesiones en estudio fotográfico, y a través de los años ella seguía buscándolo para que le hiciera copias con las que vivió mucho tiempo vendiendo las fotos en la Alameda, como ya bien lo dijo Rebeca. Entonces, todo este trabajo de Garduño es espectacular, y vemos cómo nunca se le dio realmente el crédito merecido. De hecho, mucha gente decía, ay, Garduño. Y en la misma Academia de San Carlos me llegaron a decir, pero pues era muy malo, ¿no? No han visto sus fotografías, creo. Y entonces era un poco rescatar este personaje olvidado, abandonado, un poco, y darle un lugar en la historia. Frida nos mencionaba que qué sentíamos cuando veíamos los materiales fotográficos, una gran emoción. Yo además soy fotógrafa, entonces, y aprendí con la técnica analógica, cosa que ahora lamento mucho que mis alumnos muchos de ellos ya no hayan pasado por eso, sino ya llegan a lo digital. Pero es maravilloso descubrir la imagen, y además te da una sensibilidad también a ver otras imágenes de otros fotógrafos, ¿no? Aprendes mucho a conocer los contrastes, las composiciones y demás. Garduño, bueno, sus trabajos fotográficos son muy, muy cuidados. Siempre tienen una excelente composición, un claroscuro muy bien trabajado. Las imágenes para esta edición, la edición fue impecable por David Gutiérrez. David además nos traía así cortitos de
pero no, falta esto y falta el otro, y los pies, y se te olvidó, y revisión y revisión, los revisamos muchísimas veces. Había algo que le llamaba finas 1, finas 2, finales 1, finales 2, para imprenta. Entonces me enviaba los archivos y Daniel y yo teníamos que revisarlos otra vez. Él y sus correctores de estilo lo volvían a revisar, y es increíble que cosas que ya has revisado tantas veces vuelves a encontrar algún error. Y todavía cuando el libro se había ido a edición, me llama David y me dice, Laura, ¿pusimos el crédito de la última fotografía que incluimos? Y le digo, creo que no. Y entonces en ese momento detiene la edición rapidísimo, mandamos el crédito a la imagen, porque además tenemos que dar crédito, especificar cada fotografía. Hay un índice iconográfico donde viene la fotografía, de quién trata, pero quién es el dueño de la imagen. Eso es algo muy importante hoy en día. Tenemos muchas fotografías en los libros, todas son autoría de Garduño o casi todas, pero también tenemos que darle crédito al dueño de esa imagen. Nosotros fuimos a muchísimos acervos fotográficos con muchos coleccionistas, tuvimos que descartar muchas imágenes porque también cuando afortunadamente pudimos platicar con David, con Catalina Durán de la UAM, les gustó el libro, pero nos decían, no puede llevar más de 100 imágenes. ¿Por qué? Por costos. Y ahí hubo que descartar y fuimos quitando, y todas las imágenes tienen que tener derecho de reproducción. Ese es otro problema. Es facilísimo hacer un libro con 1000 imágenes que encuentras y luego esa imagen tiene la resolución indicada o no. Esa imagen tiene el derecho de reproducción o no. Y empieza uno a entrar en conflictos. Entonces tiene uno que depurar mucho y decir, todo esto es muy difícil conseguir el permiso, pues ni hablar, se sacrifica, ¿no? O todo esto sí se puede, entonces se incluyen más imágenes de este acervo. Tuvimos mucha suerte, la verdad, nos apoyaron mucho. Hubieron un par de imágenes que sí descartamos por ese... una de ellas era una comparativa de un retrato de Weston, que quería incluir, que era maravilloso, además que un retrato que no era muy conocido, pero nunca conseguimos el permiso de publicación. Y la UAM fue muy clara en eso, ¿no? Si no hay un permiso, la foto no entra. Entonces, parece sencillo, pero por todo el trabajo editorial es impresionante. David es muy meticuloso. Y por otro lado también estaba Alicia diciéndonos todos los permisos. Y por otro lado, casi toda la reprografía la hice yo. Y después del cuidado editorial para entregarles las imágenes con buen contraste, y también fue espectacular, porque una cosa es hacer la reprografía y otra que la imagen tenga el contraste para publicación. Y por otro lado, hay 2 o 3, hay quizás 5 fotografías que sí se nos van de la mano, pero porque el acervo que nos los proporcionó, ellos nos entregaron ya la imagen digital y ya no había nada que hacer, ¿no? Ya no se puede corregir, ya no cuesta mucho trabajo trabajar con una imagen que ya te dan trabajada, valga la redundancia. Entonces, bueno, sí fue un trabajo espectacular. Yo le agradezco muchísimo a David todo el trabajo que le dedicó al libro, a nuestra diseñadora Rosalía. Rosalía también, bueno, todo el tiempo moviendo fotos, tratando de acomodar los textos, y ya no se puede mover. Me decía David, ya no se puede mover nada, Laura. Y Rosalía decía, déjame ver qué puedo hacer. Pobrecita, la verdad, porque siempre buscaba la manera, pero nos complacía a los dos y logró un libro muy bonito. Les agradezco mucho a los dos, a la maestra Catalina, por supuesto, todo el apoyo que nos dio para la publicación del libro. Y bueno, a nuestras presentadoras de lujo y por supuesto a nuestras instituciones, ¿no? La Fototeca Nacional, que nos apoyó muchísimo, porque con todas las imágenes y con que Daniel trabaja ahí, entonces bueno, también. Y en la Facultad de Artes y Diseño, por supuesto, que también nos permitió también trabajar con todo el acervo de la Academia de San Carlos, que es maravilloso. Ojalá tengan la oportunidad algún día de ir y conocerlo o trabajar con él. Es maravilloso lo que tiene la Academia de San Carlos. Muchas gracias.
Bueno, y no sé si el público quisiera hacer algunas preguntas, comentarios también. Víctor. Los felicito, me parece importante que estén trabajando este tipo de los autores y de problemas, porque en realidad la historia de la fotografía de iconos puede ser la historia de los grandes fotógrafos, ¿no? Es decir, este es un problema que me parece tiene que ver con nuestro concepto de lo que es la historia. Pero, digamos, tendría realmente una pregunta que es casi un detalle. Hay unas fotografías del libro de la academia que aparecen unos letreros que dice Escuela Nacional de Bellas Artes y luego un número. ¿Qué significa eso? Porque digo, ustedes que estuvieron con los archivos. Garduño hizo más de 200 fotografías para el profesor Fabre, solo para Fabres, más de 200. Y llegó un problema, un momento en que la escuela no se los pagaba. Y entonces él decía, yo ya hice estas fotografías, ¿no? Pero ya entregaste unas, y siempre se confundían porque a veces había más de una imagen de un modelo. Eran diferentes posiciones, diferentes ángulos y demás. Y entonces Garduño, como era muy meticuloso, le empezó, en ese tiempo la Academia de San Carlos se llamaba Escuela Nacional de Bellas Artes, EMBA. Entonces él empezó a poner EMBA número 5, EMBA número 28, EMBA número 32. Entonces iba numerando las fotografías. Y luego ya cuando entra el conflicto grande de, pero ¿cuántas fotos hiciste? Y ya no sé y demás. Porque él hacía las copias grandes que le pedía el profesor Fabrés y hacía copias pequeñas para los estudiantes. Entonces tenían que comparar los claroscuros y demás. En San Carlos hay montones de fotos, o sea, fajos de fotos, como de 50 fotos de la misma, 50 copias igualitas, ¿no? Y están las fotos grandes también. No de todas las imágenes que tomó hay copia grande, pero chicas sí. Y después con este asunto también de que trabajó también para el profesor de arquitectura, hizo el álbum de arquitectura también para contar todas las imágenes. Entonces los números corresponden a la toma que él entregó, a cada toma. Y por eso van numeradas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Algo que me gusta mucho que trabajan en el libro, se dio por sentado que la crítica que hacía Garduño en Helios, o que era de Garduño, ¿no? Y lo que me gusta es que ponen en duda su autoría, que a lo mejor Sí. es el director anterior antes de que él tome posesión, porque se lo hemos adjudicado a Garduño cuando dice que Lola es fotógrafa porque casi limpia las cámaras de su marido, ¿no? Entonces es así como un reto al género que decíamos, ay, este hijo de su madre, ¿no? Entonces es interesante que lo pongan en cuestionamiento y ¿por qué no nos abundan un poquito por ahí? Trabajamos mucho con la revista Helios, que era es una revista muy importante para la época y a la cual algunos autores han recurrido a algunos números, pero hubo que hacer un estudio completo de la revista, número por número. Entonces vemos que De la Peña era muy duro, muy crítico, hacía unas publicaciones muy fuertes. Cuando no estaba de acuerdo con los comerciantes, el precio que daba, los desprestigiaba totalmente. O cuando no querían colaborar para la impresión de la revista, los desprestigiaba totalmente. Igual a los fotógrafos. Bueno, Álvarez Bravo, a los fotógrafos de La Vanguardia, lo que ahora conocemos con La Vanguardia Fotográfica, Jiménez, hacen unos comentarios muy fuertes, pero De la Peña es el director y editor, y después se va un tiempo y se queda como director provisional Garduño, después vuelve De la Peña y después vuelve a ser provisional Garduño y después Garduño se queda como el editor de la revista. Y cuando revisamos los números donde hace esos comentarios tan fuertes, el editor es De la Peña. Y el tono, bueno, después de revisar los más de 100 números de revista y de leerlos todos, era una revista muy importante porque no solo hacía comentarios sobre las exposiciones o sobre los fotógrafos, sino también hacían traducciones de textos en el italiano. Garduño estaba encargado de hacer las traducciones del italiano, pero había del francés, del inglés. Y entonces ponían artículos de revistas de otros países
y también consejos fotográficos. Entonces decía, amigo fotógrafo, si no tienes el contraste adecuado, ahí te van unas fórmulas para ver, ¿no? Y entonces decía, alto contraste, esta es la fórmula de los químicos que tienes que usar. ¿Quieres más detalle en las sombras? Pues es este. ¿Quieres? Y así, y todo el tiempo, ¿no? Estos son los nuevos fijadores que te proponemos. Se te manchó, tienes manchas de químicos y no las has podido quitar. Ah, pues usa tal cosa. Entonces todo el tiempo es una revista muy importante, ¿no? Y vas haciendo además una crítica y vas conociendo lo que se estaba produciendo en la época y lo que pensaban la Sociedad de Fotógrafos de México al respecto. Por ejemplo, en el concurso de la Tolteca son lapidarios también, ¿no? Porque gana el concurso Álvarez Bravo, si no me equivoco, y tiene muchas menciones. Agustín Jiménez, Lola Álvarez Bravo también obtiene una mención, Tina Modotti también tiene una mención, me parece, y Garduño tiene una mención entre las muchas otras, una. Y entonces dicen, bueno, y tantos otros fotógrafos que estuvieron en la Sociedad de Fotógrafos de México que concursaron y no obtuvieron ni una. Entonces hacen una crítica muy fuerte, y esa, no estoy segura que haya sido Garduño, pero puede ser, pero el tono de la Peña es agresivo y el de Garduño es mucho más mesurado. Garduño además es una persona muy amable, muy gentil y muy sonriente, y que le gustaba bromear. Eso lo hemos visto publicado muchas veces. Y siempre en las fotos sale con su sonrisa, ¿no? Que eso era algo que a esta Naui Olin le encantaba, porque además la hacía sentir bien y le hacía piropos y demás, y ella, bueno, pues encantada, ¿no? ¿Por qué si más de 30 fotógrafos registran su rostro, su cuerpo, por qué siempre regresa con Garduño? Pues porque es con quien se siente a gusto, ¿no? Muchas gracias. Lo están vendiendo ahorita aquí afuera. El libro lo distribuye la Universidad Autónoma Metropolitana en todas sus librerías que tiene. En las presentaciones del libro también siempre pone una mesa para venta. El libro tiene un costo de 180 pesos. ¿No? Sí, de 180 pesos, perdón, y en ferias de 90, ¿verdad? En presentaciones, ferias y en presentaciones 90. Wow, eso no ha habido en otras partes. Muy bien. Ahorita salgo a comprar mi dotación. Muy bien, muchas gracias David por la acotación. Sí. Imágenes y textos, bueno, no he tenido la oportunidad de leerlo ni tenerlo en la mano, pero simplemente doy cuenta en la presentación y en lo que nos han hecho favor de platicarnos. Hubo algo que mencionaron y quisiera yo aprovechar, a lo mejor es un poco fuera de lugar, espero que no, tanto la presencia de Laura como de Frida, acerca de la fotografía digital y análoga. Aquí tenemos una eterna discusión, de repente nos enfrascamos en eso, que algunos fotógrafos, algunos profesores incluso en la academia, se rehúsan a abandonar o a enseñar más bien las cuestiones análogas de la fotografía y las llevan a los chicos al laboratorio, etc. Y hay una renuncia o ya un alejamiento que dice, no, eso ya no funciona y demás. Mencionaste, Laura, que la fotografía análoga precisamente en la academia se estaba desgraciadamente perdiendo. Me gustaría precisamente escuchar esa opinión que tuviera tanto de Laura como de Frida, que es fotógrafa profesional, acerca de ese distanciamiento, qué tanto nos tenemos que alejar ya o olvidar, o dejar como documento simplemente histórico la fotografía análoga y el trabajo de estos fotógrafos. Yo creo que la fotografía analógica se ha revalorado desde el surgimiento de la digital. Muchos fotógrafos, artistas que hacen fotografía de autor, regresaron al analógico. Tengo muchos alumnos haciendo fotografía analógica, no desaparece, sino se revalora. Pero yo creo que sí ha disminuido. Muchas universidades quitaron los cuartos oscuros, muchas, la mayoría. O, por ejemplo, la Iberoamericana fue la primera hace como 20 años. Desde que empezó lo digital, desde lo primero, quitó los laboratorios y puso estudios fotográficos y digitales, y salas de cómputo. En la Facultad de Artes y Diseño aún se conservan los laboratorios, también aquí me parece,
y en muchas otras escuelas. Yo, desde mi punto de vista, yo siempre digo que creo que es importante que los alumnos aprendan de analógico y pasen a digital, pero ha sido una discusión muy intensa con muchos fotógrafos que dicen, ¿para qué? No es necesario. Y les digo, bueno, al menos que yo he tenido un profesor que pasó por ello para enseñarles bien toda la cuestión de, es que Photoshop viene siendo un cuarto oscuro digital, pero si tú nunca pasaste por un cuarto oscuro, a veces yo personalmente creo que empiezan a haber algunos huecos que no saben cómo tratar la imagen. Los fotógrafos siempre me dicen, no, eso no es cierto. En Photoshop hay más de una forma de hacer las cosas. Tienes muchas formas para llegar a lo mismo. Entonces, y hay muchos tutoriales y es muy fácil, y los profesores ya saben digital. Yo, la verdad es que a mí en lo personal sí me gusta que mis alumnos hayan pasado por analógico. Tengo muchos alumnos que nunca pasaron por analógico y que manejan el digital espectacular también. Entonces, lo cual confirma que no es una regla ni que solo los buenos pasaron por analógico, sino, no, puede haber las dos vertientes, pero yo creo que la magia del cuarto oscuro es otra cosa. El ver, la primera vez que ves que va saliendo la imagen en el químico, o sea, metes el papel y va saliendo la imagen, te estremece totalmente, te emociona. Y creo que eso es parte del gusto por la fotografía. O sea, cuando ves eso, entonces también empiezas también a componer mejor y a medir mejor la luz a la hora de la toma. Porque dices, no, ya vi que estos tonos se van a perder, entonces, bueno, hay que controlar mejor. A mí me gusta mucho las dos cosas, el cuarto oscuro y lo digital. Yo hace muchos años no hago analógico, es una pena, pero también pasé mucho tiempo que vivía en el cuarto oscuro, ¿no? Entonces, gracias. Pues, híjole, a mí me parece que es como algo que ni siquiera se debería de debatir, porque ¿te gusta la carne o el dulce? Creo que en la fotografía es una parte más del lenguaje. Yo creo que entre más se aprenda, más van a ser, más formas tienes para decir las cosas. Yo soy docente de fotografía argéntica, porque no le dicen analógica, argéntica, y de procesos antiguos, no solamente blanco y negro, ¿no? De procesos antiguos. Entonces, yo creo que como fotógrafos y como artistas tenemos que tener más lenguajes y tenemos que tener más formas de poder expresar. Es como enseñar, yo les digo a mis alumnos, es que les estoy enseñando como otra parte del abecedario para que puedan tener diferentes salidas, porque no todo tiene que ser de una sola forma o hay unas cuestiones híbridas que son maravillosas. Tenemos también este gran problema de la ecología, que creemos todavía que también los químicos son más dañinos que lo tecnológico, que estamos, de la basura tecnológica, que hay una gran discusión. En mi caso, que tengo a mi cargo un laboratorio fotográfico donde tenemos desechos de residuos tóxicos, donde nada se va al caño ya, etcétera, etcétera, que los químicos son más difíciles de encontrar, que también es más caro. Mis alumnos creo que están aprendiendo dos cosas que se habían perdido, que es la paciencia y la capacidad de frustración. En el cuarto oscuro eso es una cosa maravillosa y le dan otra vez el valor a la imagen. Y tenemos esta discusión entre qué es imagen y qué es fotografía y qué es arte digital, porque también nos está sobrepasando. La tecnología nos tiene atiborrados y para mí mentalmente, yo creo que yo fui de las últimas generaciones que aprendí totalmente argéntico, entonces creo que a mí me da paz mental saber que se puede regresar a un lugar tan seguro como es el papel, como es la película, y que ahí, en mi caso, y esto es muy particular, yo tengo la memoria. A mí me da mucho miedo lo que está pasando con la fotografía digital, que todos creemos que la tenemos en un USB o en una nube y que después de todo no tenemos nada, ¿no? Entonces, a mí, yo con eso sí duermo con problemas, o sea, aunque sea imprímanla en piezografía, lo que sea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que quien se va por un lado o por otro solamente se está evitando conocer más y enriquecerse más. Y a mí que más me encantaría que pasar por todos los procesos antiguos, o sea, creo que para aprender en fotos siempre hay mucho y pues solamente son formas diferentes y vas a tener cosas diferentes que decir siempre, ¿no?
libro de la doctora Laura González Flores y habla un poco de la parte del archivo y nos cuenta lo difícil que es encontrar material tanto fotográfico como también documental de fuentes de internet, que es muy difícil ingresar, por ejemplo, al archivo de universidades si no estás inscrito ahí y no sé, ir a museos o otras cuestiones. Entonces quería saber su opinión como en esta labor un poco detectivesca que hacen de recabar información, de archivos, archivos personales, y si esta información valdría la pena como plantearla también en un sentido tecnológico, como para que esté un poco más a la mano de otros investigadores, o también habría que replantear el concepto mismo de archivo, o qué podría pasar en ese sentido, para que además de que esté en un libro, en una biblioteca de una universidad, pudiera estar en un contexto más amplio. Sí, yo creo que sería maravilloso que todos los acervos digitalizaran sus imágenes y las pusieran en internet, pero eso desgraciadamente no existe. Incluso la fotografía que les mencionaba de Weston no aparece en el catálogo de Weston. Y de hecho la familia de Weston decía que esas fotos no eran de Weston. Ya con el tiempo lo aceptaron porque la hemerografía de la época pues registró esas imágenes, ¿no? También. Entonces es muy difícil encontrar las imágenes, hay que ir a los archivos, llegas, pides los informes, no te dejan ver nada, si acaso el catálogo, tienes que regresar a tu institución, en el caso de Daniel a la Fototeca, Lina, o en la mía a la Facultad de Artes y Diseño, solicitar una carta de presentación, regresar, hacer todos los trámites, a veces hasta pagos para consultas, ya que hiciste todo eso, entonces ya te van prestando el material. Pero además te sumerges en miles y miles de fotografías o de revistas o de periódicos que no están catalogados, o si están, pues ahí está, te pasan la hemeroteca, los álbumes de periódicos, y tú tienes que ir revisando página por página y detectando todo, ¿no? Sí, bueno, yo soy partidario de la información abierta y global. Qué bueno que todo esté digitalizado. Bueno, ya hay algunos sitios en donde libros, ustedes saben, tanto libros como documentos está digitalizado. La última vez que fui al archivo Condumex, por ejemplo, el que está ahí en Chimalistac, lo que era antes bueno, ahora es del grupo Carso, antes era Condumex, pues ya prácticamente está todo digitalizado, ¿no? Está, tanto documentos como fotografías. De hecho, la fotografía que incluimos aquí, la de Huerta, pues nos la enviaron digitalmente. Ya casi me dicen, ya para qué viene, usted ya ni venga, ya todo está digitalizado. Y bueno, esa es una gran ventaja. Creo que ahí los norteamericanos nos llevan mucha ventaja porque ellos sí abren, ¿no?, sus archivos tanto de imágenes como documentales, y bueno, de las publicaciones periódicas lo mismo. Entonces yo creo que deberíamos ir hacia ese fin o propósito. Algo también importante es que los que sí han digitalizado lo digitalizan en baja resolución porque va para la web o para un servidor donde se van a almacenar las fotografías, pero cuando te la envían para publicación te dicen ya se digitalizó una vez y no se va a volver a digitalizar. El caso de Condumex era una imagen, nosotros teníamos que entregar las imágenes de 300 dpi al tamaño que se iba a imprimir, y venía una imagen a 150 dpi. Entonces no se podía hacer nada, ¿no? También en el archivo de la Secretaría de Hacienda, lo de Madero, lo mismo, una fotografía estaba digitalizada y nos las dieron súper contrastada, y la otra no estaba digitalizada, entonces la pude yo reprografiar. La que estaba muy contrastada, por más que la quise hacer en Photoshop, pues cuando tú pierdes los tonos en digital, no hay manera de recuperarlos. Entonces, bueno, pues sí se ve una imagen contrastada contra un negativo maravilloso que entregó la Fototeca Nacional digitalizado. No digo, la Fototeca Nacional sí, y pues ves y dices, ay, Garduño, qué mal imprimió. Pues no, no fue Garduño. Porque además yo vi el original, ¿no? Yo lo vi, y la copia que nos mandaron, que le entregaron a Daniel, era otra cosa. Entonces, sí, eso es un problema constante. La Academia San Carlos también está digitalizando todo. Falta mucho por hacer y no van a abrir hasta que tengan todo catalogado, creo, o al menos colecciones terminadas. ¿Por qué? Porque a veces
Está en vasto el acervo, son más de 70,000 obras las que tienen ahí en la academia. Y a veces hay obras que parecen del mismo autor, pero son de otros alumnos, por ejemplo. O en el caso de Garduño, que queríamos que era una foto y que pueda haber 50 copias, ¿no? Y que esto, como no se ha catalogado, pues son demasiadas obras, pues se van por colecciones. Entonces, hasta que no se aparezca todo, también se va limitando. Ya hay cosas que ya se van subiendo al servidor, pero falta mucho por hacer. Yo quería comentar, mira, me parece que tiene grandes ventajas que se digitalice y se suban a las redes, ¿no? El archivo de Mariana Jampolsky lo acabamos de donar a la Ibero, cosa con la que Laura no estaba de acuerdo para nada, porque ¿cómo Mariana en la Ibero? Si es particular, en fin, maravilloso. Se llevaron la obra, se llevaron la biblioteca, se llevaron la cultura, las partes de cultura popular, no se desgajó la colección, que era lo que no quería Mariana. Se va a dar consulta pública, te dan gratuitamente las copias, es una maravilla, ¿no? Cosa que como fundación ya no podíamos hacer ni sostener el material de Mariana, son 60, 70,000 copias. Entonces, bueno, va a estar resguardado, va a estar bien, sí hay que ir a Santa Fe, ¿no? Algo que decía Laura es que, ¿qué indio va a ir hasta allá? No, pues tampoco fueron a la fundación a ver las fotos de Mariana Jampolsky, pues no se van a buscar a sí mismos. Entonces, tiene sus grandes ventajas, pero yo sí encontré una delicia cuando vas al archivo, a la Academia de San Carlos y ves la foto de este tamaño de Garduño, le ves cómo la reveló y dónde le puso la mano y dónde reservó. O cuando ves las cajas del Gordo Díaz que tiene 500,000 de negativos, ¿no? Cómo rotuló cada una de las imágenes, ponía retratos, arquitectura, y estaban en las placas, podías distinguir incluso qué fotografía, quién había hecho qué fotógrafo había hecho qué, por las placas, porque el Gordo prefería 5x7 y sus socios preferían 35 o 6x6, entonces vas deslindando autorías incluso. Entonces, hay una parte muy gratificante de estar con los materiales y oler, bueno, dejó mal el fijador, no lavaba tan bien, pues fotoperiodismo. Entonces, todo esto te va hablando también de ellos. Cuando yo regresé al archivo del Gordo, ya estaban tirando las cajas, ¿no? Entonces les dije, guárdenlas, porque en esta cosa de que identifican, resguardan, meten en desacidificado, y ahí se ven, y yo, ¿por qué tiran? Sí, así sabemos si usaba placas ACFA, placas Kodak, de dónde venían, que de la Unión, ¿no? Pócatelas, tira. Yo alcé una cajita así de la basura y me llevé una tapita, ¿no? Porque dije, bueno, esto es historia. Claro, para los que están haciendo un catálogo cibernético no les importa, ¿no? Es basura. Entonces, ahí entramos en conflicto lo que somos los conservadores, los historiadores, los que suben a la red. Y aquí las chicas, por ejemplo, que han trabajado con archivos familiares, pues delicioso porque llegan y las señoras les dan el material y ahí está. Entonces tiene sus grandes ventajas también poder tocar y estar en contacto con los materiales. Creo que es un privilegio poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, nada más. Y bueno, nada más para cerrar un poquito, también hay que ser conscientes en lo que cuesta conservar un archivo, en lo que cuesta digitalizarlo, yo he visto a fotógrafos que han digitalizado su archivo y se han hecho de sus negativos cuando se dan cuenta que las resoluciones cambian, vi quién hizo eso. Entonces, realmente hay que pensar qué salida vamos a ocupar y otra vez, porque una cosa cuando puedes tener las dos implica muchísimo trabajo, implica como fotógrafo tener un archivo cuidado, conservado, el mantenimiento que tú le das cada que lo levantas para hacerlo, y hacerlo público o hacerlo privado también tiene que ver, y es bien importante, con pagar la renta. O sea, estamos muy acostumbrados en México a que estas partes sean gratuitas. Y uno no va a un restaurante y va a esperar que le den de comer gratuitamente. Entonces también hay que encontrar en eso un justo balance. ¿A qué puedes dárselo como autor? ¿A qué se lo vas a dar gratuito? ¿Y a quién no se lo vas a dar gratuito? Entonces creo que todo eso también se tiene que poner en una tela de juicio y no irse para ninguno de los dos lados, sino pensarlo y ver hacia dónde van las cosas, porque también quien hace solamente eso está dañando al gremio de una forma u otra,
y hay que pensarlo, ¿no? Yo creo que irse por una sola cuestión cuando uno es investigador o cuando uno tiene como este trabajo muy fijo a un freelance, las cosas cambian muchísimo. Entonces, ponerse a pensar que hay muchas barajas encima de la mesa y lo único que tenemos son posibilidades. Rápidamente, otra cosa que hemos encontrado mucho es que consultas un álbum fotográfico maravilloso y después cuando regresas con el permiso te dicen, el álbum ya no existe. Lo deshicimos para poderlo digitalizar porque si no, no entraba en el escáner. Y el álbum es un documento también. Te habla del fotógrafo, del cuidado, de todo. Y además desprendimos las fotos porque como el material era ácido, pero llevaba más de 100 años en ese material y estaba bien. Sí, pero ahora está en una funda de Mylar libre de ácido. Y yo he salido así, la verdad, consternada de decir, qué lástima que hacen eso con los acervos, porque es una pena. Es una pena. Nos quitaron documentos y a veces incluso las fotos llevaban anotaciones o el álbum y al hacer esto las limpian. Y tú dices, ¿pero qué hicieron? Yo lo necesitaba, ¿no? Entonces eso es muy triste. También sucede todo el tiempo y hasta las instituciones más famosas. Es terrible. Entonces sí, pues las dos cosas, pero yo pienso que si ustedes van a trabajar en un acervo y van a hacer reprografía, háganlo con cámara, por favor, y no destruyan los álbumes. El escáner ni es la mejor forma de hacerlo, sí daña el documento, más quizás que un flashazo, uno solo, y pues no lo hagan, de verdad. Los historiadores también, yo no soy historiadora, yo soy fotógrafa, pero los historiadores también se los van a agradecer, a los investigadores. Gracias. Bueno, pues con esto damos fin a esta presentación del libro, de un libro maravilloso, que bueno, parece que tenemos muchas cosas de qué hablar al respecto. Yo me tuve que salir un momento porque fui a cerrar otro evento y entonces me perdí de la presentación de Laura y de Daniel y un poco de la de Rebeca. Les pido una disculpa. Pero bueno, aquí estamos de nuevo y bueno, pues vamos a darles las gracias, por favor, a todos los asistentes a esta mesa que nos compartieron información invaluable. Y bueno, también decirles que tenemos aquí afuera el libro que está a la venta, ya se dijo en qué precio, que tenemos también un refresquito que compartir, o café, me parece que es, ¿no? ¿Refresco? Refresco. Un refresco y unas galletas, me parece. Y bueno, pues agradecerles desde la Coordinación de Extensión Universitaria, desde la sección de actividades culturales y desde la sección de producción editorial de la coordinación, pues haber asistido a esta presentación. Compártanla, díganle a sus colegas, a sus amigos, porque de veras es un libro que vale mucho la pena tener. Y bueno, pues muchas gracias, Daniel, Laura, Rebeca, Frida, pues a todos muchas gracias por esta asistencia. También decirles que tenemos a la sección de producción audiovisual que está grabando todo y esta grabación va a quedar editada, va a quedar en un link subido a la página web de la UAM que podremos compartir si queremos volver a escucharla o compartirla, difundirla por otros lados. En breve, no es inmediato porque la tienen que editar un poquito, pero en unos días estará ya circulando en la página web de la UAM. Muchas gracias al equipo de producción, los dos que están aquí, que siempre nos acompañan y que registran todo lo que hacemos. Y bueno, pues gracias a todos nuevamente. Hasta luego.